Arranquemos imaginando algo básico. Tenemos una sed tremenda, el agua está justo ahí enfrente, pero no tenemos absolutamente nada donde guardarla, nada. Durante milenios, el dolor de cabeza más grande de la humanidad no fue conseguir comida, sino cómo conservarla. El agua se evaporaba, la carne se pudría, básicamente la supervivencia pendía de un hilo. Hasta que, bueno, ocurrió un accidente espectacular. Alguien dejó un trozo de barro mojado bajo el sol, el fuego lo endureció y de la nada nació el primer contenedor de la historia. De repente, podíamos guardar el mundo entre nuestras manos. Vámonos unos 10.200 años atrás, al Sáhara Libio, que por cierto, en esa época era una sabana inmensa y súper verde. Ahí, las personas del Neolítico empezaron a usar estas vasijas de barro. Pero, ojo, no era solo para guardar semillas. Descubrieron algo que cambió las reglas del juego por completo. Resulta que el agua hervía ahí adentro. De pronto, podían cocinar plantas que antes eran literalmente imposibles de digerir. Fue un cambio brutal en los fundamentos mismos de la nutrición humana. Y lo más fascinante es que dominar el fuego transformó ese barro frágil en una barrera casi indestructible. De pronto, podíamos guardar comida para sobrevivir el invierno sin problema, y gracias a esta nueva durabilidad, las comunidades nómadas finalmente pudieron echar raíces, asentarse y crecer. Básicamente empezamos a construir sociedades enteras alrededor de una simple olla de barro cocido. Ahora demos un buen salto en el tiempo hacia el Mediterráneo. Acá es donde esa humilde vasija prehistórica sube de nivel y se convierte en las famosísimas ánforas griegas y romanas. Esos recipientes alargados, elegantes y súper funcionales. Bueno, sin exagerar, estas piezas de cerámica fueron el motor absoluto del comercio global en la antigüedad. Movían absolutamente de todo, desde vino hasta aceite de oliva, de una punta a la otra. Y escuchen este nivel de precisión porque es increíble. Una ánfora griega típica estaba diseñada para cargar exactamente 39 litros, ni más ni menos. Y en el Imperio Romano, el recipiente promedio equivalía a un pie cúbico, o sea, unos 26.2 litros. Estamos hablando del origen de las matemáticas aplicadas a la logística, una medida estandarizada para todo el mundo conocido, una verdadera locura para la época. Pero, como siempre, queríamos más eficiencia. Al principio, los romanos usaban unas ánforas pesadísimas llamadas Dressel I. Pero claro, se dieron cuenta rápido de que ocupaban demasiado espacio. Así que se pusieron a pensar y crearon la Dressel II, con paredes mucho más delgadas y ligeras. Y este pequeño gran rediseño permitió meter 6.000 vasijas en un barco, en lugar de 4.500. Así nomás, habían inventado la producción en masa. Claro que, con semejante volumen de comercio, necesitabas poner orden. Estas vasijas no eran cajas anónimas. Antes de meter la arcilla al horno, recibían un sello oficial. Marcas súper profundas que decían quién las fabricó, de qué ciudad venían, el año de producción y hasta qué traían adentro. Funcionaban exactamente igual que las etiquetas de envío o los códigos de barras de hoy en día. Un sistema de trazabilidad antiguo, riguroso y perfectamente organizado. Y acá viene un dato alucinante. A pesar de lo bien diseñadas que estaban, estas ánforas eran en su mayoría desechables. Consumías el aceite o el vino y tirabas el envase. Y esto nos dejó lugares loquísimos como el Monte Testaccio en Roma. Es una colina inmensa, pero artificial, hecha puramente de millones y millones de pedazos de ánforas rotas. Un basurero de la antigüedad que hoy nos sirve como un registro incalculable de la vida económica del imperio. Pero bueno, el reinado absoluto del barro finalmente se topó con un rival de peso en el norte de Europa. Entramos de lleno a la era de la madera y el hierro. Resulta que los romanos, en su continua expansión, se encontraron con los pueblos celtas. Y los celtas les presentaron un invento que iba a revolucionar por completo cómo movíamos las cosas por tierra y por mar. Estamos hablando del barril de madera. Es que comparado con las vasijas de arcilla que se rompían casi de mirarlas, el barril era una verdadera obra maestra de la ingeniería. Estaba hecho con duelas de madera curvadas con calor y humedad y atadas firmemente con aros de hierro súper pesados. Además, su forma permitía hacerlo rodar facilísimo y la estructura absorbía los golpes. Ofrecía una resistencia infinitamente superior para aguantar las rutas largas y difíciles. Y además trajo un descubrimiento espectacular que ocurrió de pura casualidad. La madera estaba viva. Quienes transportaban vino notaron rápidamente que el líquido, al pasar semanas encerrado en roble, no se estropeaba. Todo lo contrario, la madera interactuaba con el vino, mejorando notablemente sus cualidades y aportando texturas a medida que envejecía. O sea, el envase se había convertido en un ingrediente más. Paralelamente, allá por la Edad Media, la idea de guardar cosas se ramificó.
no todo era transporte de alimentos. La madera también le dio forma a cofres, baúles y arquetas, con cerraduras pesadas y herrajes de hierro. Estos contenedores surgieron con un propósito muy específico: proteger lo que tenía más valor en tiempos bastante inestables. Joyas, ropa fina, reliquias sagradas. El contenedor se había vuelto una bóveda personal. Y ahora agárrense porque damos un salto inmenso en nuestra línea de tiempo hasta el año 1956. El comercio mundial seguía atascado usando métodos del pasado, hasta que de pronto apareció la innovación logística más disruptiva de nuestros tiempos: una simple y oxidada caja metálica, el contenedor de acero, el verdadero motor innegable de nuestra economía global. Para entender por qué esta caja cambió el mundo, hay que observar la pesadilla que era cargar un barco antes. El transporte era un caos absoluto. Cada bolsa, cada caja, cada barril era distinto. Tenías ejércitos enteros de estibadores moviendo la carga a mano, pieza por pieza. Era un proceso tan desesperadamente lento que los barcos pasaban 2/3 de su viaje atascados en el puerto, solo esperando para ser cargados. Y el tiempo perdido no era el único problema. Este trabajo tan manual dejaba las mercancías expuestas durante días. Las cajas de madera se rompían, los sacos se rajaban y, para colmo, los robos en los puertos eran una epidemia descontrolada en todo el mundo. El riesgo financiero era astronómico. El sistema internacional de comercio estaba literalmente al borde del colapso por su propia ineficiencia. Así que, si lo pensamos bien, llegamos a una culminación histórica de la búsqueda del contenedor perfecto. Pasamos del barro modelado a mano a la elegancia de la ánfora clásica. Superamos los límites con la resistencia del barril de madera, hasta llegar, por fin, a esta caja de acero de medidas universales. Una unidad diseñada perfectamente para moverse sin esfuerzo de un barco a un tren y a un camión. Y el secreto del éxito acá, la verdadera magia de esta revolución, es la velocidad. Al estandarizar el tamaño en todo el mundo, inmensas grúas industriales reemplazaron por completo el trabajo a mano. Y el impacto fue fulminante. El tiempo que un inmenso buque mercante necesitaba pasar en el puerto fue drásticamente recortado. Lo que antes tomaba más de una semana de arduo trabajo pasó a resolverse en apenas 6 horas. Para que se hagan una idea de la escala de esto, hoy en día hay aproximadamente 900 millones de contenedores transportándose globalmente por los océanos. Forman, literalmente, la columna vertebral de nuestra vida moderna. Todo lo que nos rodea, desde la última tecnología hasta la ropa que tenemos puesta en este momento, seguramente viajó adentro de uno de estos gigantes estandarizados de acero. Y hay un detalle brillante en todo esto: ¿cómo resolvieron el viejo problema de los robos? La puerta del contenedor se cierra y se sella de fábrica, y no se vuelve a abrir hasta llegar a las manos del destinatario final. Esto hizo que los daños y pérdidas de carga cayeran en picada. Como resultado, los costos altísimos de los seguros marítimos se desplomaron. En algunas rutas bajaron de 24 centavos la tonelada a tan solo 4 centavos. Económicamente, el mundo se encogió por completo. Ahora, hagamos una pausa y pongámonos un poco analíticos. Estas vasijas, barriles y cajas de acero son mucho más que simples herramientas prácticas de almacenamiento. Son la manifestación física más pura de cómo resolvemos problemas. Son una memoria material riquísima. Son portadores mudos de nuestro conocimiento social, de nuestras decisiones económicas y de todos los saberes que heredamos generación tras generación. Hay un antropólogo, Arjun Appadurai, que tiene un concepto fascinante sobre esto. Él afirma que los objetos tienen una vida social, no son cosas muertas. Un mismo recipiente cambia de significado a medida que avanza por la historia. Arranca siendo una herramienta de trabajo cruda, tal vez, se vuelve un símbolo sagrado y siglos después termina siendo un tesoro invaluable exhibido detrás de un cristal en un museo. Y todo esto está íntimamente ligado al saber técnico. Ese conocimiento profundo que se necesita para fabricar estos objetos. Las habilidades increíbles de los alfareros antiguos o los toneleros no se aprendían leyendo un manual, ¿saben? Se construían con práctica constante, ensuciándose las manos, a través de puro ensayo y error, manteniendo una relación superíntima y táctil con los materiales de la naturaleza. Al final del día, todos estos objetos de nuestra cultura material nos conectan fuertemente con nuestro pasado. Son el ancla de nuestra identidad compartida en el mundo físico. Cuando miramos de cerca una ánfora milenaria o un pesado cofre medieval de hierro, en el fondo, lo que estamos viendo es el reflejo directísimo de nuestro ingenio frente a la adversidad. Así que me gustaría cerrar este recorrido con una idea.
Ya vimos cómo la necesidad vital de guardar agua nos regaló la cerámica, cómo las ánforas expandieron imperios, cómo los barrillos refinaron sabores y cómo una robusta caja de acero conectó a todos los continentes en una sola red. El contenedor siempre fue esa fuerza invisible moldeando nuestra historia. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de contenedores construiremos en el futuro? ¿Y cómo van a moldear ellos el mundo que está por venir?